eh, al terminar la clase, igual se los comparto al ratito. ¿Vale? Entonces, rápidamente estuvimos charlando sobre la depresión y partimos de eh, pues lo que comprender o diferenciarla, lo platicamos con este esquema sobre qué era la depresión como diferenciándolo de lo que es un estado de ánimo promedio, un desorden depresivo mayor, un desorden depresivo persistente, y en el caso de trastornos que ya implican una medicación, ¿no? Como en el caso de la cuestión bipolar uno y bipolar 2 y la ciclotimia. Entonces, bueno, lo esperado era que nosotros, las personas, tengamos estado de ánimo promedio, ahí de color verde, que sería la línea que se mantiene más estable. No siempre, no siempre platicábamos, siempre va a haber periodos de nuestra vida, cuando dejamos un trabajo, cuando terminamos una relación, cuando terminamos una escuela, ¿sí? O cuando hay un cambio de casa, siempre va a haber condiciones que van a llevar a nuestra psique a estar adaptándose constantemente. Entonces, esto es importante para comprender por qué este estado de ánimo puede bajar, ¿sí? Y volver a estabilizarse, ¿no? La pérdida de un ser querido, ¿no? También. Entonces, todas estos nuevas situaciones o nuevos estados nos van a llevar a buscar adaptarnos. Esto debería ser de manera natural. Entonces, cuando pasamos por una pérdida, cuando pasamos por una relación que no funcionó y todo esto, se espera que sea natural este proceso, ¿no? Cuando no se da de manera natural, es ahí donde tenemos que enfocarnos, porque esto se puede magnificar, se puede salir de control y puede caer en un trastorno, ¿no? Entonces, se espera que esto sea natural y no llegar a estos extremos, pero bueno, finalmente es difícil poder determinar en qué punto sería normal. Recuerden que ocupamos con reserva la palabra normal, pero sí de un orden natural, ¿sí? Entonces, recuerden que al menos los primeros tres de la parte superior, del estado de ánimo promedio, desorden depresivo mayor y el desorden depresivo persistente, se trabajan con terapia, en este caso terapia cognitivo-conductual, y los tres de abajo, bipolar uno, bipolar 2 y ciclotimia, ya implicaría una medicación, ¿sí? Que esté bajo la supervisión psiquiátrica para que amortigüe los efectos de estos cambios, podamos regular y obviamente entra la cuestión psicoterapéutica, ¿sí? Partimos de tres elementos bases para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico, qué es lo que ustedes tienen que revisar en sus pacientes, la frecuencia, la intensidad y la magnitud. Aquí partimos, por ejemplo, de encontrar elementos medibles, como cuál. ¿Cuántos días de esta semana no me pude levantar de la cama? O no me pude levantar de la cama temprano. No, pues 3 días. Ok, desde la semana 3 días. Eh, ¿Con qué intensidad tenía este desgano, esta desmotivación? ¿En una escala del 0 al 10 o del 0 al 100? No, pues en 8, 9. Sí, entonces vemos una frecuencia de 3 días de la semana con una intensidad de un 8 o 9 en su escala subjetiva de nuestro paciente. Y aquí viene lo más importante, la magnitud. ¿Cuánto está afectando el hecho de no poder salir de cama, ¿no? Como por ejemplo, no ir a la escuela, no ir a trabajar, no ir a una cita. Entonces, la magnitud nos va a dejar claro que sí está afectando la vida de nuestro paciente, ¿no? En este caso, ejemplo, estamos de vacaciones, ¿no? Entonces, hoy no tenía ganas de levantarme, me levanté hasta las 8, 10, 12 del día, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía ganas, me sentía muy triste, cansado. Ok, ¿afecta en algo tu vida cotidiana? Pues no, ¿por qué? Pues porque son vacaciones, o porque es puente, o porque es día de descanso.
okey, pero cuando afecta, nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestra cita, nuestra vida cotidiana, entonces ya hablamos de algo que debe ya considerarse, psicológico o del orden psicológico, ¿sí? Por eso era importante, retomar estos 3 elementos, para que partamos de este diagnóstico principal de una depresión leve, moderada o severa, ¿sí? Los psiquiatras y muchos psicólogos no aceptan este hecho de una depresión funcional. Bueno, es muy debatible, pero muchas veces seguimos con la fuerza de la inercia. ¿A qué nos referimos con la fuerza de la inercia? En física, cuando lanzamos un objeto en el vacío, este objeto va a estar en movimiento hasta que llegue una fuerza de igual o mayor intensidad que la que originó el movimiento, ¿no? Y esto pasa con nosotros, de pronto tenemos un ritmo de trabajo, tenemos nuestras citas, tenemos nuestros pendientes, tenemos todas nuestras actividades y las seguimos haciendo, pero de pronto en esos breves espacios no vamos a sentir, pues, placer o no vamos a sentir, disfrute o goce de lo que estamos haciendo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo un poquito más, digo, marcado, un cantante, ¿no? Un cantante famoso, que cada 2 o 3 días hace conciertos a nivel internacional y conoce tantas ciudades, tantas personas y gana muchísimo dinero, tiene todo el mundo a sus pies. Pero de pronto deja de sentir placer por viajar, por tener mucho dinero, por conocer mucha gente, por tener todo lo que quiera, empieza a dejar de sentir placer. Y esto es muy importante porque ese personaje que llega a este punto de agotamiento, pues empieza a sufrir una depresión, ¿sí? Y esto me parece relevante también porque a veces creemos que cuando nos va mal, cuando las cosas no salen como queremos, empezamos a encasillarlo a tristeza y a depresión. Y pensamos que si tuviéramos todo lo que necesitamos, no estaríamos tristes y esto no nos llevaría a la depresión. Hay que aclarar que la depresión es más que tristeza, es una emoción que se presenta, pero ni es la única, ni debe ser considerada la emoción que defina la depresión, ¿sí? Entonces, cuando les pongo este ejemplo de estos artistas que van de ciudad en ciudad ganando mucho dinero, pueden tener todo lo que gusten, pues va a llegar un punto en donde hay esa pérdida. Y una vez que llega esa pérdida del sentido de las cosas, es cuando entramos en una depresión. Y el artista puede seguir presentándose, cantando y actuando, pero ya no lo está disfrutando, ¿sí? Así muchos de nosotros podemos estar yendo al trabajo, podemos estar yendo a la escuela, podemos estar haciendo lo que hacemos cotidianamente, pero no lo disfrutamos. Ya no hay placer, ya no hay gusto, ya no hay motivación, ¿sí? Y lo seguimos haciendo porque es la inercia, pero ya no hay un gusto por hacerlo, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que considerar todos estos elementos cuando estén charlando con su paciente, ser muy hábiles en este proceso de la entrevista para poder encontrar precisamente estos elementos que nos puedan definir hacia un buen diagnóstico, ¿vale? Y estuvimos hablando de algunas preguntas, ¿no? Como cuándo comenzó el episodio depresivo, cuál ha sido el curso, en este es su primer episodio depresivo, etcétera. ¿Por qué era importante? Porque puede haber un detonador, un generador, un disparador, pueden ocupar cualquiera de estos sinónimos. En el caso de, por ejemplo, dejamos un trabajo y a partir de que dejé ese trabajo empiezo a entrar en sentirme muy triste, cansado, ya no tengo ganas de ir al nuevo trabajo que encontré. Empezamos a tener estos síntomas. Terminamos una relación y empezamos también bajo este esquema, ¿no? Terminé la relación, al parecer todo estuvo tranquilo, estuvo bien,
pero dejo de salir con amigos, me encierro en casa, paso muchos días triste, llorando, melancólico, melancólica, o melancólico, o me cambié de casa, ¿no? Que también uno cree que es emocionante y es una nueva aventura, sí, pero también estamos rompiendo un vínculo con un lugar, con una zona, con gente, con un espacio. Y también sobrevienen síntomas de depresión. ¿Sí? Entonces, es importante porque si logramos ubicar este generador, este disparador, vamos a poder trabajarlo y elaborarlo como un duelo, procesarlo como un duelo. Y esto es importante porque precisamente gran parte de las depresiones surgen a partir de pérdidas. Una pérdida es una pérdida, ¿eh? Y dirán, ¿cómo? Puede ser simbólica o material, ¿sí? Concreta. Por eso es importante que lo tengan presente. Dianita, ¿querías comentarnos algo, Dianita? Hola, profe, buenas noches. No, Ah, no, no, nada. Perdón. no te preocupes, Dianita. Yo pensé que querías preguntar. Entonces hay que tener muy claro, de hecho ahorita vamos a ver lo que es el esquema longitudinal que les he hablado mucho, pero sí es importante una vez que podemos empezar a elaborar ese duelo. Ustedes se preguntan cómo elaborar un duelo. Bueno, elaboramos un duelo cuando empezamos a hablar de él, tratando de regular las emociones. O sea, no es lo mismo haber pasado por la pérdida de un ser querido que hablar de esa pérdida, porque cuando tenemos ese proceso de verbalizarlo, empezamos a entrar en estas cuestiones eh, emocional, ¿no? Empiezan a salir las emociones y empezamos a llorar, ¿no? Y cada vez que lo contamos lloramos y nos ponemos tristes, ¿no? Cuando lo hacemos en el entorno del consultorio o en la dinámica psicoterapéutica, le permitimos a la persona ir elaborando esas emociones, expresarlas, primero tener claridad sobre qué emociones está experimentando y después expresarlas, ¿no? Te amo, papá. Te amo, mi vida. ¿Qué sucede en este aspecto? Eh, ¿Cómo elaborar esas emociones? Primero clarificarlas, ¿no? No sé, se fallece la abuelita, el abuelito, el papá o la mamá. Y entonces, pues ya pasó casi un año, ¿no? De esto y seguimos llorando, seguimos tristes, ¿no? Bueno, cuando llegan a terapia, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿por qué no se puede procesar y cerrar este duelo? Pues porque hay enojo, porque hay culpa, porque hay ira, porque hay muchas emociones ahí pendientes que no se hablaron, que no se trabajaron o que no se elaboraron. Entonces, cuando llega el paciente, hombre o mujer, y empieza a hablar del papá que falleció, empieza a contar todo lo que no pudo decirle, todas aquellas cosas que guardó, en ese momento empieza el proceso de sanación, ¿no? Por eso es muy importante, yo les recomiendo que sí tengan presente estos generadores o disparadores, porque va a permitir precisamente encontrar un punto de referencia, ¿no? Igual, puede haber muchos elementos, ¿eh? Hay gente que se le junta el fallecimiento de un ser querido, que lo corren de un trabajo, que termina una relación, mil cosas, ¿eh? Que le pueden pasar al mismo tiempo. Pero a pesar de que pasen al mismo tiempo, siempre va a haber una jerarquía en todo esto. Va a haber cosas más importantes, otras que no van a estar hasta el tope. Entonces tenemos que encontrar ese punto para empezar a eh, ayudar a nuestro paciente. Algo que ocupo mucho en terapia es el hecho de separar. Sí, yo como primera norma, o regla, lineamiento, protocolo, yo invito a mis pacientes a separar, sí, porque de pronto me dicen, es que estoy terminando una relación, tengo problemas con mamá, y no me llevo bien con los compañeros del trabajo. Sienten que su cabeza es un caos.
Y entonces nosotros le planteamos la posibilidad de que en primera instancia se pare. ¿Por qué? La situación de pareja es diferente a la situación de la relación con mamá. ¿Por qué? Herramientas y tiempo. Y ustedes dirán, ¿por qué herramientas y tiempo? Necesitamos herramientas distintas para trabajar con la mamá, necesitamos herramientas distintas para trabajar con la pareja. Entonces no podemos mezclar, no podemos meter todo en una bolsa y agitarla y abrirla y eso es un caos, ¿no? No debemos hacerlo, porque entonces la persona siente que todo está mal, que toda su realidad está mal, que todo está funcionando mal. Cuando en la primera sesión empezamos a separar las cosas, les explicamos que cada situación tiene sus herramientas para trabajar y su tiempo, porque no va a ser lo mismo una relación con la mamá que ha estado mal durante décadas a una relación de pareja que tiene que ver otros tintes. Son herramientas y son tiempos distintos. El trabajar una relación, por ejemplo, con mamá, nos puede llevar mucho tiempo. Tal vez la relación con la pareja, que a lo mejor apenas la conocemos hace un par de años, sea menos severa en cuestión de tiempo. Entonces, yo les daría esta técnica o esta tic de cómo podemos desde la primera sesión, en este caso en el que sea depresión, ansiedad o otro trastorno, el separar, ¿sí? Separar, separar, separar. Y darle el argumento de que solamente separando vamos a poder reducir esa depresión, esa ansiedad, porque nos va a permitir entender que entonces no todo se puede solucionar al mismo tiempo y con las mismas herramientas. Entonces tenemos que presentarle este esquema a nuestro paciente para que entonces diga, ok, ya separé, lo de mamá me va a llevar mucho tiempo, ahí lo guardo, lo de mi pareja lo puedo trabajar ahorita, ok, lo de mis compañeros de trabajo también puedo encontrar herramientas que me sirvan para trabajar. Y desde la primera sesión es lo que nosotros le vamos a proponer a nuestro paciente para que pueda empezar a reducir estos niveles de depresión o de ansiedad, ¿no? Y bueno, ahí vienen más preguntas que hicimos, que estuvimos platicando. En este caso, nada más remarco una, en la comorbilidad, que hablábamos que es cuando se presentan dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona, o trastornos en este caso, y casi siempre cuando hablamos de depresión, hablamos de ansiedad o de fobia, ¿sí? O TOC. Ahí vamos a encontrar que hay otros trastornos que están circundando al espectro depresivo, y es entonces que podemos enfocarnos también a trabajar, o quizás la depresión es consecuencia de la ansiedad. Aquí es un dato muy interesante porque creemos que la ansiedad es producto de la depresión y no, probablemente la ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizado, pudo llevar a la persona a una depresión, ¿sí? Normita, dice, profe, entonces se le indica al paciente que primero se trabajará con cierto tema y después con otro. Sí, Normita, sí. Bueno, y obviamente la prioridad no la ponen ellos. De pronto llegan con muchas cosas y no saben ni por dónde empezar. Recuerden que nosotros podemos plantear la primera pregunta, háblame de lo primero que viene a tu mente, a tu cabeza en este momento, o llegan y ya el paciente llega con sus temas. Tengo esto, 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 esto. Ok, de todo esto que tú me acabas de platicar, vamos a poner que me trajo cuatro situaciones. De estas cuatro situaciones, ¿cuál consideras que requiere mayor urgencia? No, pues esta situación. Ok, ¿qué te parece si empezamos a trabajar esta situación? Hablamos de esta situación un ratito, a lo mejor una media hora, 40 minutos y después tomamos otra, ¿sí? Para que te lleves trabajo para casa. Y de esta manera podemos enfocarnos a lo que le esté afectando más, como en este caso una depresión, pues si le está impidiendo ir a la escuela, trabajar o tener una vida normal, entonces pues sí es prioridad, ¿no? Si es una ama de casa o una mujer que trabaja
y que depende económicamente de ese ingreso, ¿no? Entonces sí es urgente trabajar la depresión o la agorafobia para que entonces pueda lo demás equilibrarse. Gracias, Normita. Vale. Entonces, digo, nada más estamos haciendo este repaso. Ah, ya hablamos de otras preguntas, ¿no? Eh, Aquí viene, esta también la voy a remarcar, porque me parece también importante que la tengan presente. Eh, ¿Cómo ha afrontado el paciente esta depresión? Si tiene alguna estrategia, creó alguna estrategia, alguna forma de poder afrontarla de la mejor manera y cómo lo ha intentado hacer, ¿no? A ti, Normita, gracias. Entonces, sí me parece importante remarcar esta pregunta porque esto nos va a permitir conocer las herramientas y obviamente vamos a ir conociendo las herramientas emocionales, psíquicas, psicológicas que tiene nuestro paciente para afrontar una depresión. Sí, siempre va a ser importante, ok, de estas cuatro situaciones que me presentó, vamos a trabajar con esta, vamos a pensar una mala relación con los padres, con la mamá, que es lo que lo está llevando o la está llevando a la depresión. Ok, ¿cómo ha afrontado esa situación? ¿Cómo ha manejado esa relación? ¿Sí? Si creó estrategias, si ha buscado ayuda, si a lo mejor estuvo en terapia antes, buscó formas de acercarse a su mamá, cómo lo hizo, ¿sí? Y cuando empezamos a platicar de todo esto, nos vamos a dar cuenta de qué herramientas tiene ya nuestro paciente y a lo mejor no las ha empleado de la manera adecuada en ese momento, ¿no? Lo voy a poner así con esta analogía, como cuando construimos una casa. Nos dan un martillo, ¿no? Pero en lugar de ocuparlo para clavar, lo agarramos para escarbar, ¿no? Ahí estamos escarbando con el lado contrario del martillo. Puede funcionar para escarbar, sí, pero no lo haría mejor una pala. Y con la pala estamos tratando de clavar, ¿no? Entonces, sí, podríamos clavar con la pala, sí, pero lo mejor sería el martillo. Entonces, no sé si me sigan con esta analogía, porque muchas veces tenemos las herramientas, pero quizás en su aplicación es donde no está surtiendo la efectividad, donde no está mostrándose la efectividad, pero nuestro paciente tiene las herramientas, ¿sí? Y yo considero importante que un paciente que está al borde de una depresión mayor, se le insista en no dejar sus actividades, no por motivación, no porque se sienta incentivada, no porque se sienta motivada, ni sienta placer, sino porque el hecho de que al momento en que deje sus actividades, entonces esta cuestión de precipitarse hacia la depresión severa o mayor se acelere. Entonces le comentaba, le estamos dando el argumento, ¿sí? Porque a lo mejor todavía siguen yendo a la escuela, a lo mejor todavía siguen teniendo actividades, no sé, recreativas, todo esto, pero dicen que ya no quieren hacerlo, que ya están así a punto de dejarlo. Nosotros le decimos, no, lo recomendable es que no lo dejes. ¿Por qué? Porque entonces, si ahorita te pones a pensar en tu depresión y sigues ocupado o ocupada, ok, ahora imagínate que dejes de hacer tus actividades y te pases todo el día en casa, acostado o acostada, pensando en esto, ¿no? Entonces esto se magnifica, se amplifica, ¿no? Ese sería el argumento y es muy importante que nuestros pacientes pues tengan actividades físicas. Ojo, cuando yo digo actividad física no me refiero al gimnasio, quizás ni siquiera salir de casa. Hay rutinas de 5, 8 minutos que pueden descargar en YouTube o ver en YouTube de ejercicios muy sencillos y simples, pero que reactivan al cuerpo, ¿sí? También una actividad recreativa, ya sea la literatura, ya sea a lo mejor pintura eh, o escritura. Ojo, pero también ustedes tienen que dosificar. O sea, cuando hablamos de ejercicio, hablamos de 5 minutos, no más quizás, ¿no? Porque va a ser toda la energía que va a depositar para llevar a cabo el ejercicio. Leer, tampoco le vamos a decir que se lean 10 páginas, 20 páginas, no.
le vamos a pedir que lea por lo menos una página, 2 páginas, hasta donde su energía le permita leer esa página, una página, ¿no? O escribir 4 o 5 renglones. ¿Por qué es importante? Porque va a mantener esta actividad física que es importante para trabajar la depresión y obviamente el trabajo que vamos a hacer en la terapia y fuera de ella, ¿sí? Bueno, digo, todo esto ya lo habíamos visto, nada más estoy retomando algunos puntos para remarcarlos, para reforzarlos, para que ustedes tengan mayores herramientas y bueno, de esa manera podamos avanzar, ¿sí? De estas preguntas también es importante, muy, muy importante. Recuerden que nosotros hemos trabajado con el esquema de terapia cognitivo-conductual, TSC, y trabajamos con pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales, que es ahí donde realmente está gran parte de nuestro trabajo. ¿Qué son las creencias centrales? Pues los esquemas, la educación que recibimos, ¿no? Ejemplo, una paciente de 40 y tantos años que llega a terapia porque pues no se ha casado y se siente muy deprimida porque no ha logrado esa misión en su vida, ¿no? Desde que ella trae esa creencia central que traduce como una verdad, como una ley, y al no cumplirla, le genera frustración, le genera ira, le genera tristeza, y esas emociones, junto con su creencia no satisfecha, la está llevando a una depresión, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que trabajar con mayor fuerza es su creencia acerca de las relaciones en pareja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no nacimos, por ejemplo, le vamos a empezar a dar estos argumentos y a platicar con ella o con él también, porque sucede también en hombres, ¿eh? Hombres de 40 y tantos años que también al no haber concretado un matrimonio o hijos, entran en estos periodos de depresión. Vamos a debatirles, vamos a plantearles, vamos a darles estos argumentos de que no venimos solamente a reproducirnos, no venimos a casarnos, que el casarse es una elección, que podemos vivir con una pareja libremente, ¿sí? Vamos a empezar a debatir esas creencias, porque esa creencia es la que le está llevando a ese pensamiento de fracaso y frustración automático, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tengan esta habilidad de ir conociendo la historia del paciente, ¿no? Véanlo como capas de cebolla, ¿sí? A la cebolla, la tapa de encima, que es la que se va secando, esa es muy sencilla de quitar, ¿no? Pero conforme vamos quitándole esas capas a la cebolla, las capas más centrales van a estar más afianzadas, más frescas y más difíciles de poder quitar, para poder penetrar esa cebolla, ¿no? Pero es importante esta habilidad de la entrevista, de la charla, de la sesión, para ir conociendo estos aspectos tan importantes, ¿no? Como sigo con el ejemplo, y la abuela se casó de blanco, tuvo 10 hijos, la mamá se casó de blanco por la iglesia católica, tuvo 5 hijos y ella no se ha podido casar y no ha tenido hijos. Y entonces está en una depresión media o cercana a la severa, porque no ha cumplido esa meta, esa creencia que le estructuraron, que le establecieron desde niña, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profe, muchas gracias. Gracias, Janita. No, profe, ninguna duda. Muchas gracias, Jessy. No, profe, gracias. Gracias, Normita. Gracias, Anita, gracias. Bueno, entonces ustedes tienen que ir identificando precisamente estas creencias que pueden estar llevando a generar estos estados depresivos, ¿no? Recuerden que un pensamiento no es inocente, no va cargado con emociones
y por lo tanto un pensamiento nos va a afectar porque lleva una carga emocional. Entonces, cuando yo pienso que no me he casado, entonces yo ya soy un cuarentón que no va a tener hijos, que no va a tener una esposa a quien lo cuide, a hijos a quien abrazar, y entonces empiezo a deprimirme porque no he cubierto esa creencia, ¿sí? Pero ojo, esa es una creencia, no son leyes, no son leyes o verdades absolutas que se tienen que cubrir. Sin embargo, para las personas puede llegar a serlo hasta que llegan a terapia, ¿vale? Y bueno, aquí habíamos hablado sobre qué estrategias de conducta ha desarrollado el paciente y obviamente si no han sido funcionales, bueno, ¿por qué no han sido funcionales o si no se ha aplicado adecuadamente la herramienta, ¿no? Como yo les decía, con esta analogía de las herramientas literales de construcción. Eh, ¿Podemos clavar el clavo con una pala? Sí, pero nos va a costar más trabajo, no es la herramienta idónea para clavar un clavo, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el martillo, no? Igualmente, con un martillo, pues podemos escarbar con el contrario, con el contrario del golpe, sí, pero no es lo ideal, no es lo idóneo. Cuando empezamos a platicar con nuestro paciente, puede tener ya las herramientas emocionales, de apoyo, una red de apoyo, todas estas herramientas que le van a permitir afrontarlo de una manera más efectiva, ¿no? Y claro, recuerde que esto, siempre que hablamos de psicoterapia, hablamos de un proceso temporal, tiempo, tiempo. Lo ideal es que desde la primera sesión, con este primer lineamiento que yo les expongo, que es el separar, jerarquizar y actuar, ¿sí? Sería esta línea que yo les propongo para su trabajo, que es separar, jerarquizar y actuar. Vamos a enfocarnos en una situación en específico para empezar a trabajar ya, ya. Pero de hecho el trabajo ya empezó, desde que el paciente empezó a separar y también va de la mano con el separar las emociones, pero primero identificarlas, separarlas, entenderlas y elaborarlas, trabajarlas, ¿sí? Y entonces me regreso al ejemplo de la pérdida. No puedo procesar mi duelo porque lo que yo creía que era tristeza por mi pérdida es culpa. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy responsable del fallecimiento de mi ser querido. O yo estoy enojado con mi ser querido porque se fue, porque la última vez que nos vimos peleamos. ¿Ok? Sí, entonces, de pronto caen en cuenta, nos cae el 20, el insight, como se diría en psicoanálisis, de que entonces mi problema de mi duelo no era la tristeza o la frustración, sino era el enojo, era la ira o era la culpa, ¿sí? Entonces, cuando el paciente lo comprende, ustedes lo van a ver incluso en su rostro, van a ver un gesto de sorpresa, van a ver una respuesta, microexpresiones o corporal si están en presencial, y ahí se van a cambiar muchas cosas, ¿eh? O sea, es algo que he visto en mis pacientes cuando tocamos esos puntos que de pronto se quedan así como nunca lo había pensado y dicen, tiene razón, es cierto, ¿sí? Usan esas expresiones cuando logramos elaborar una emoción, logramos separar, logramos jerarquizar, logramos que el paciente empiece a tomar el control. Creo que la clave de toda terapia es darle la sensación al paciente de que está tomando el control de su vida, ¿sí? Eso lo pondría como un eje, porque de eso se trata, darle esperanza, pero no una esperanza banal o simplista, optimista, no, darle esperanza con herramientas, con argumentos, con procesos. Entonces el paciente desde la primera sesión empieza a sentir que retoma el control y eso va a ser de enorme ayuda. ¿Sí? Porque ya después no vamos a ser meramente un guía o un educador sobre las herramientas que va a ocupar el paciente para sí mismos, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos esta cuestión de por qué una persona se deprime y otra no,
Y habíamos dicho que tiene que ver con muchas cuestiones, tanto factores genéticos, epigenéticos, neurológicos, psicológicos, y finalmente cada persona, ojo, 5 hermanos, por ejemplo, con la misma mamá y el mismo papá, van a tener una percepción totalmente diferente cada uno. Por lo tanto, van a tener creencias centrales diferentes a pesar de que vengan de un mismo hogar. Ya que, por ejemplo, el caso de la mujer que tenía 40 años y que vio que su mamá se casó de blanco por la Iglesia Católica y tuvo sus hijos, y ella está frustrada porque no lo ha hecho, va a haber otra hermana que va a decir, no, yo ni loca me quiero casar, yo ni loca quiero tener hijos. Y es el mismo entorno, es el mismo hogar, son las mismas creencias, son las mismas reglas, la misma dinámica, pero cada uno de los hermanos va a ir estructurando esas creencias centrales de maneras completamente distintas, ¿vale? Y bueno, y para eso era importante hablar sobre lo que vamos a denominar como esquema longitudinal, ¿sí? Muy importante en nuestro trabajo psicoterapéutico, empezando por las experiencias tempranas, ¿sí? Estas experiencias tempranas podemos hablar de 4, 5, 6 años, que aunque la mayoría de nosotros no llega a recordar o cuesta mucho el proceso de recordar esa etapa, ahí vamos ya a tener un cierto grado de conciencia. Ojo, conciencia no tiene que ver con inteligencia, ¿eh? Porque de pronto dicen, es que los niños son muy inteligentes, son muy hábiles, pueden llegar a ser hasta manipuladores. De hecho, todos lo fuimos, ¿eh? Todos. Pero cuando hablamos de conciencia nos referimos específicamente a la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Distinguir lo bueno de lo malo. Ojo, lo bueno y lo malo en un determinado contexto social, ¿sí? Porque lo que puede ser bueno para hoy, México 2024, no lo era para un México de 1980. Ojo, sí. Y lo que para hoy es bueno en México 2024, no lo es para Turquía 2024, ¿sí? Pongo ejemplos precisos. En México está penada legalmente y moralmente la poligamia, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene más de una relación legal, ¿a qué me refiero? Que se casó literalmente por el civil o por la iglesia varias veces, hay una pena legal y hay una condena moral social, ¿sí? Esa persona va a acabar yendo enviada al psicólogo o a la psicóloga. ¿Por qué? Porque necesita ayuda. Y ustedes dirán y estarán de acuerdo, sí, esa persona necesita ayuda. Ok. Pero si en este momento ese mismo hombre o mujer se fuera a Turquía, en Turquía está permitida la poligamia y la regla es, puedes tener las parejas que puedas mantener, ¿sí? Entonces, si esta persona se fuera a Turquía en este momento y llega allá y dice, no, pues yo nada más quiero tener una esposa, aunque pueda mantener 5 esposas o 5 esposos. Bueno, recuerden que ahí está la cuestión de represión femenina. Eh, puedo mantener 5 esposas, pero yo nada más quiero una, todos voltearían a verlo, tanto legal como moralmente, y le dirían, ¿cómo que una esposa? ¿Estás bien? ¿No estás enfermo? ¿No quieres ir a ver al psicólogo o la psicóloga? Es el mismo tiempo, ¿eh? Ojo, estamos hablando del 2024 y sin embargo, esta conciencia moral de la que yo le estoy planteando que el niño va a ir construyendo acerca de lo bueno y lo malo, difiere del contexto histórico, social, socioeconómico, sociocultural, ¿sí? Por eso cuando hablamos de estos niños de 4, 5, 6 años,
no hay una conciencia moral como tal hasta los 9, 10, 11 o 12 años. Por eso, recordando, hay una edad legal, que son, en México son los 18, en Estados Unidos es a los 21 años. ¿Por qué una edad legal? Porque se considera que hasta esa edad ya hubo una maduración física, pero más importante, una maduración psicológica, y donde se considera que ya la conciencia moral, la diferencia entre lo bueno y lo malo queda bastante clara y establecida, ¿sí? Por eso son importantes las experiencias tempranas que van a tener nuestros pacientes, porque esas experiencias tempranas van a estar, ojo, van a estar mediadas por una moral presente, no por la moral de ese momento. Y considero que es una de las cuestiones que mayores conflictos causan a las personas. Quieren evaluar y juzgar con su presente, con la moral presente, su vida pasada. Y esto es lo que genera enormes conflictos morales y por lo tanto psicológicos. ¿Sí? Cuando teníamos, digo, en el caso de ustedes que son jóvenes, pues no es lo mismo los veintitantos que tengan a cuando tenían 12 años, cuando tenían 13 años, cuando tenían 14 años, ¿no? El cómo pensábamos, cómo actuábamos. Y en ese momento nos pudo parecer moralmente correcto actuar de una forma. Y lo vemos hoy después de 10 años y decimos, ¿cómo pude haber tomado esa decisión? Bueno, en ese momento tomamos las decisiones a partir de los conceptos que teníamos, del conocimiento que teníamos, de la experiencia que teníamos. Por eso es importante charlar con nuestro paciente sobre su historia, estas experiencias tempranas. Cuando hablamos de un diagrama longitudinal, hablamos de un diagrama de vida. Eh, pero no lo piensen, aunque sea longitudinal, no lo piensen en una línea recta. O sea, que partimos de punto A un punto B, que sería muy lineal, ¿sí? Yo las invitaría, los invitaría a que lo pensaran y lo trabajaran en una cuestión circular en espiral. Y ustedes dirán, ¿por qué trabajar en un diagrama espiral, en un diagrama circular espiral? Porque vamos a poder conocer las diferentes interpretaciones que ha hecho nuestro paciente sobre ciertas situaciones que ha vivido varias veces. Y esto va a ser importante para que nuestro paciente tenga contrastes, con puntos de comparación sobre cómo ha cambiado su propia percepción. Les voy a poner un ejemplo. Este me gusta mucho. Eh, ustedes, a ustedes les traían juguetes el 5 de enero por la noche o el 6 de enero. ¿Les traían juguetes los Reyes? Sí, profe. Sí. Jessy Sí, profe. Anita también nos dice sí. Anita nos dice que también. No, profe, no se acostumbraba. ¿No se acostumbraba, Normita? No, Ok. no, en casa no. Este ejemplo nos va a parecer muy, muy interesante e impactante a la vez. Supongo, bueno, en el caso de Normita, supongo que a las demás les traían sus muñecas, juguetes, coches, soldados, lo que hubieran pedido. Y era un día muy feliz. Lo disfrutaban, había magia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, era un día muy feliz. Dianita, Jessy, Anita. Sí, profe, bastante. Ok. Sí, profe, mucho. Gracias, Dianita. Y Anita nos dice que también, que era un día muy feliz. Normita, ¿era un día triste
porque no llegaban juguetes ni regalos? No, profe, para nada. ¿Cómo lo tomabas en ese momento? No, es que en el lugar en el que yo vivía no se acostumbraba ni siquiera a los demás niños, a nadie le llegaba. Ok, muchas gracias. Bueno, esa fue una etapa, una experiencia temprana, pero éramos niños, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta experiencia la volvimos a experimentar tiempo después, por eso les hablo de circular, ¿eh? Porque partimos de aquí, 6 de enero, de cuando tenían 6, 7 años, y crecen, tienen 9, 10, 11, 12, 13, vámonos a los 14 años, 15 años. Nuevamente vamos a pasar por esa fecha del 6 de enero. Cuando se enteraron a los 12, 13, 14, 15 años que los Reyes Magos eran los papás, ¿qué pensaron? ¿O qué pensaban? Voy a hacer más concreta la pregunta. ¿Se desilusionaron? Bueno, en mi caso no, porque independientemente de que ya supiera que eran los papás, aún me traían regalos, entonces eso no fue tan importante para mí. Muchas gracias, Anita. En mi caso, el que me rompió la ilusión fue mi hermano. Él fue el que me dijo que los padres eran los Reyes Magos, pero como comenta la compañera, todavía después de saber quiénes eran, recibí 3 años más regalos por parte de mis padres con respecto al Día de Reyes Magos. Muchas gracias, Anita. Jessy, Pues digamos que sí, porque yo sí tenía como esa idea de son tres y los tres vienen. Y pues en esas fechas me las pasaba con mi otra abuelita, con mi abuelita paterna, y pues con todos mis primos éramos de las cubetas para los animales, con agua, las galletitas, la leche. Entonces, pues ya al momento de enterarme, pues sí de, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento todo cambió? Como que entonces todo el show que hacíamos de las cubetas con agua para los animales y todo lo demás, como que, y ya después al preguntarle a mis papás, es como que pues tirábamos el agua tantito, ¿no? El de, pues comíamos una que otra y las dejábamos ahí, o ya quedan de que ponían así como los pasos para que esa ilusión fuera más grande. muchas gracias, Jessy. Entonces voy retomando. Partimos de 6, 7 años, que era un momento casi mágico, a excepción de Normita, pero sigue el tiempo, por eso hablo de circular. Volvemos a este punto, pero ya tenemos 13, 14, 15 años cuando nos enteramos de que los Reyes Magos no existen. Aún así, pues no es tan duro el golpe, pero ya sabemos que no era mágico. Ojo, aunque no lo resentimos tanto, sabemos que no era magia. ¿Por qué hablamos de magia? Porque no sé si les pasaba, yo me quedaba abajo del árbol y decía, no me voy a dormir, no me voy a dormir, y acababa cerrando los ojos, ¿no? Y ya abría los ojos y ya estaban los juguetes, ¿no? Yo bien emocionado, ay, sí, magia, aparecieron, ¿no? Entonces, 6 años, llegamos al mismo punto, 14, 15 años, y entonces viene el espiral, ¿sí? Pasamos de pensar mágicamente a que se derrumbe ese pensamiento mágico, lo aceptamos, pero sentimos un poco de coraje, a lo mejor un poco de desilusión, porque nos engañaron, y está bien, pero seguimos creciendo y vamos a volver a pasar por ese punto, ya que tenemos veintitantos, treinta y tantos, ya nos casamos o ya tuvimos un hijo, ¿sí? Y aquí viene la pregunta,
¿Ustedes les gustaría, para todas, incluyendo a Normita, si tuvieron hijos o sobrinos, a ustedes o ustedes mantienen esa tradición o les gustaría alimentar esa tradición mágica del 6 de enero? Sí, Gracias, Janita. Yo sí, pero bueno, yo convivo con niños, pero sí me gustaría. Tampoco tengo hijos, entonces es una bonita ilusión cuando eres niño. Entonces sí me gustaría como seguir con esa tradición. Muchas gracias, Janita. Normita, Sí, profe. Sí, sí, en mi caso sí. ok, Sí, sí. muchas gracias. Y Jessy, ok, ya no nos escucho, Jessy. Eh, entonces, si te fijan, partimos de una experiencia a los 6 años, volvemos a esa experiencia a los 13, 14 años y volvemos a esa experiencia a los veintitantos o treinta y tantos. Y cada vez que volvemos a pasar por esa experiencia, pasamos de un pensamiento mágico a un pensamiento de desilusión, de aceptación o desilusión, pero ya cuando somos adultos y queremos que nuestros sobrinos, nuestros hijos o los niños tengan esa ilusión, lo volvemos a retomar en nuestra vida. ¿Sí? Por eso yo les planteaba que no era un esquema lineal, que no partiéramos de este diagrama longitudinal como una línea, sino como una cuestión circular, espiral, porque muchas de las cosas que hemos experimentado, muy probablemente vamos a volver a pasar por ellas. Sí, en este caso, por ejemplo, nuestro primer amor, por ejemplo, ¿no? La primera ilusión del amor no va a ser lo mismo a los 8, 9 años, a los 15, a los 25, a los 35. O sea, nos vamos a enamorar, sí, pero no la vamos a interpretar ni la vamos a vivir de la misma manera. ¿Sí? A los 15 años, 16 años pensábamos que habíamos encontrado el amor de nuestra vida. A los 25 decimos, me gusta mucho, pero pues bueno, a ver, vamos a intentarlo. A los 35 decimos, me gusta mucho, pero trabaja, tiene casa, tiene coche, ¿qué hace de su vida? Reinterpretamos, reinterpretamos esas experiencias. Yo se los propongo que lo trabajen así con sus pacientes, ¿sí? Que no sea solamente longitudinal, que esas experiencias que pasamos una vez en la vida ya no volvimos a pasar por ella o no vamos a volver a pasar por ellas. No, no. Muchas de las experiencias de vida las hemos pasado una y otra y otra y otra y otra vez. Y en cada caso eh, lo interpretamos y lo vivimos de manera diferente. ¿Sí? Entonces yo les invitaría a que partieran de ahí, que conocieran a su paciente en todas estas facetas, en todos estos puntos e interpretaciones, porque eso les va a dar puntos de contraste. Y pasar de un amor apasionado a los treinta y tantos a un amor reservado, no cauteloso, por las experiencias que hemos tenido, ¿no? Y bueno, ahí les pongo algunos ejemplos sobre la cuestión de, por ejemplo, padres fríos o distantes, o padres ausentes, o padres muy estrictos o rígidos, ¿sí? Muchos aspectos pues van a definir en gran medida o van a generar una afectación a nuestra personalidad. Van a influir en demasía. Si no son determinantes, principalmente la figura de la madre, y no me estoy yendo al psicoanálisis, pero la presencia, y ojo, función, vamos a conocerla como función.
función de la madre, porque puede cumplir la abuelita, la tía, una hermana, pueden cumplir esa función, ¿no? No propiamente la madre biológica, sería la que nos cuide, pero sí puede llegar a ser, influir, y no lo pongo como determinante, pero sí conocer esa historia, porque de ahí van a partir gran parte de nuestras creencias, ¿no? Si tenemos un papá, una mamá principalmente que nos comparaba con nuestra hermana mayor o nos denigraba, no nos alimentaba nuestra autoestima. En la familia los hermanos se burlaban de nosotros, nos hacían menos. Estamos hablando desde niños, ¿eh? Les pongo un ejemplo. Llega la niña a casa, ¿no? Y le dice a la mamá y al papá, yo voy a quedarme en la escolta, ¿no? Porque soy de las mejores, ¿no? Y el papá dice, "Uy, imagínate cómo están los demás, ¿no?" O sea, insinuando que si ella es la mejor, ¿cómo estarán las demás niñas de la escolta? Y parece un comentario banal, pero puede ser bastante duro, porque no se está alentando, fomentando, estructurando la autoestima, la autovalía, el autorreconocimiento. Y ese tipo de respuestas, y ojo, ni siquiera me estoy acercando a un entorno violento, agresivo, ¿sí? Pero donde no hubo este tipo de reforzamientos positivos, pues sí está generando en la persona o generó en la persona creencias, ¿no? De que no valgo, no soy lo suficiente, no tengo las habilidades. Y como fueron experiencias tempranas, no pudimos procesarlas con más herramientas, con mejores herramientas, ¿sí? Estas experiencias tempranas van a formar las creencias. Creencias como no soy valioso, no soy suficiente, no soy buena, no tengo habilidades, no soy bonita, no soy inteligente. Si algo sale bien en mi vida, pues suerte. Ojo, ¿eh? Hay gente que estudia, que trabaja, por fin sale de la escuela y pues fue suerte, ¿no? No logran distinguir entre su esfuerzo y lo que se conoce en el mundo como suerte, ¿no? Su creencia es no valgo, no soy valioso, no soy lo suficiente. Y estos son creencias que por supuesto van a afectar nuestra vida adulta. Por eso cuando nos corren de un trabajo, hay gente que lo toma, pues busco otro. O qué buen momento para buscar algo que sí quiero. Ah, fíjense la otra forma de pensar. Eh, Me corrieron, hijos, no voy a poder conseguir otro trabajo igual. Va a ser difícil, está muy difícil porque pues ya me habían aceptado ahí para que me vuelvan a contratar en otro lugar, pues no creo porque no tengo el conocimiento, los valores, el aprendizaje. Y por eso dos personas que los corren de un mismo empleo van a tener formas de adaptación distintas, ¿sí? Mejor dicho, una sí va a tener una forma de adaptación y otra no va a encontrar estrategias de adaptación. Entonces, una persona que la corren o que termina una relación o que tiene una situación familiar, va a aprender a manejar esas situaciones. Y una persona que no tuvo esta formación y tuvo experiencias tempranas desagradables, va a tender a hundirse. Por eso es importante que ustedes trabajen con este esquema longitudinal, que bueno, ahorita ya se los cambié como un esquema circular en espiral, pero bueno, así lo conocemos. Y es ahí donde van a poder encontrar mucho de las respuestas que se está dando el paciente para alimentar esa depresión, que la ha llevado a ese punto, que lo ha llevado a ese punto de sentirse sin valor, sin significado, eh, sin ninguna intención, ¿sí? Y
esto va a llevar, a partir de estas experiencias tempranas y esta formación de creencias, a supuestos condicionales, ¿sí? Ejemplo, si ya les había platicado el caso de la niña que llegó a casa con un 8 de matemáticas. La niña iba en cuarto, llegó con su 8 y la mamá tomó el 8 y dijo, ¿por qué un 8? La niña se siente contraída, dice, ok, ya me voy, voy a esforzarme para sacar un 10. Al otro día saca un 10 y llega con la mamá, mamá, saqué un 10 y la mamá toma un 10. Para eso vas a la escuela. Y la niña dice, ok, sí es cierto, voy a la escuela. Esa niña va a crecer creyendo que nunca va a ser suficiente para las expectativas de mamá ni para nadie. Y entonces empieza a elaborar estos supuestos condicionales de si trabajo mucho y tal vez sea importante, tal vez así me quieran o me reconozcan. Si no logro triunfar, ser la jefa, tener el puesto más alto, entonces no voy a ser suficiente. Pero ojo, el fantasma que está ahí tiene que ver con estas experiencias tempranas que establecieron las creencias. Entonces esa niña va a trabajar duro, muy duro, va a ser perfeccionista, va a buscar muchas formas de sobresalir y está bien, pero si no lo logra, es donde va a estar la situación. ¿Por qué? Porque entonces se va a ir en picada, directo a la depresión, ¿sí? Porque no va a saber cómo manejar los aspectos emocionales, una autoestima sobria, sana, y por lo tanto va a tener mayor tendencia a caer en depresión. Sí. Por eso vemos a mucha gente que trabaja tan tarde, trabaja siempre, trabaja duro, quiere buscar oportunidades para subir, para escalar, ¿sí? Pero cuando no lo logra, viene esta caída, ¿no? En picada, caída libre, porque no logra manejar adecuadamente todo el aspecto emocional, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Bueno, en el caso, profe, de que esa persona sí logre sobresalir y demás, ¿qué de malo tendría que siguiera con esa actitud de ser mejor, perfeccionista? Si sí lo está logrando, si está logrando lo que quiere. Gracias, Normita. Pues que lo está haciendo por las razones equivocadas, que va a llegar un punto en que, por ejemplo, a lo mejor quería ser pintora, a lo mejor quería ser escritora, pero como vio que una actuaria, una ingeniera ganaba más, una química ganaba más, ella decidió estudiar eso por lo que iba a ganar y por los puestos que iba a lograr. Entonces, cuando por fin logra ese punto, va a perder valor o porque no hay un sentido de motivación o placer por lo que hace, ¿no? Y sí, va a ganar muy bien, va a tener un puesto muy alto, pero no era lo que ella quería. Lo hizo porque eso le iba a dar estatus, prestigio y reconocimiento, ¿no? De hecho, muchas personas acaban estudiando algo no porque lo querían, sino porque los padres dijeron, es que me puedes sentir orgulloso si eres ingeniero, si eres abogado, si eres médico, ¿no? Y sí, lo hacen, pero a costa de sus propios deseos, fantasías, sueños, de sus propias aspiraciones, ¿no? Entonces, no está mal triunfar, no está mal creer, crecer, pero uno no estamos viviendo para eso. O sea, si uno se esfuerza por el gusto de avanzar, de crecer profesional y personalmente está bien, pero si lo hacemos con el propósito de que me reconozcan, de que todos me reconozcan y principalmente los seres queridos que me reconozcan y me den ese valor, serían las razones equivocadas, ¿no? Y todo ese triunfo y todo ese desgaste no valdría la pena para esa persona. Y ahí es donde entra la depresión, que a pesar de que tenga ese puesto, ese salario y todo lo demás, no se sienta satisfecho con su vida. No sé si respondo tu pregunta, Normita. Sí, profe, sí, sí.
Gracias. A ti, Normita. Anita nos pregunta, ¿es que nunca será suficiente porque te sueles comparar con los demás? Sí, sí. Y el punto es que eh, te compararon, no te comparaste, te compararon, ¿sí? Te compararon. Y dos, eh, no hay punto de comparación. ¿A qué me refiero? Cada uno va a su ritmo y punto. Entonces, a lo mejor yo entré a la universidad hasta los 25 años y está bien. A lo mejor yo inicié la universidad a los 18, está bien. A lo mejor yo me casé a los 35, está bien. A lo mejor yo me casé a los 19, está bien. A lo mejor yo tuve hijos a los 40, está bien. O a lo mejor yo tuve hijos a los 20, está bien. Sí. Cada uno tiene que evaluar su propio tiempo, su propio ritmo, aceptarlo y reconocerlo. Y hacer las cosas que realmente nos llenen, tanto primeramente personalmente y después profesionalmente. ¿A qué voy? A mí me gusta mi carrera, me encanta mi carrera, pero fue un proceso muy largo para yo irlo asimilando, ¿no? Desde que yo elegí una licenciatura en psicología, una ingeniería, a sabiendas de que en el mercado laboral quizás iba a tener un mejor salario como ingeniero y mayores oportunidades y un prestigio, pues yo decidí en su momento, hace 20 años, estudiar psicología, ¿no? A pesar de los reclamos de mamá o papá, de es que cómo vas a mantener, es que esa carrera no deja dinero y mil cosas, ¿no? Y ha sido un proceso para reconocer y darle valor a mi autoestima, ¿no? Por ejemplo, decir, no, si a mí me gusta y yo voy a vivir de esto y voy a vivir bien, pero al momento en que uno se siente motivado, satisfecho, que puedes apoyar a las personas, que puedes brindarles alternativas de vida, entonces uno tiene triple ganancia, ¿no? A que si yo fuera un ingeniero con un buen salario, ganando, teniendo un puesto alto, estaría bien, pero no sería lo que yo quería. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que empezar a valorar, y eso es muy importante para ustedes, que empiecen a valorar lo que tienen y lo que son. Antes de pensar en lo que nos falta, y esto también se los dejo como parte de una intervención en sesión, uno tiene que empezar a reconocer lo bueno que tiene y dejar de pensar en lo que no tenemos, ¿no? Yo puedo pensar que no tengo un coche, que no tengo una casa, que no tengo una esposa, que no tengo hijos. Me puedo enfocar en eso o pensar que tengo una carrera, que tengo una maestría, que tengo, no sé, mis instrumentos, que tengo una vida, que hago lo que me gusta, que gano bien haciendo lo que me gusta, ¿sí? Y esto cambia el enfoque, ¿sí? Si se fijan, es como si hubiera dos planos. O ves lo que está enfrente o ves lo que está atrás. Y la mayoría de la gente está viendo lo que está atrás de uno. Se le olvida mirar aquí enfrente, ¿no? Y es como el enfoque de una cámara. No sé si han visto cómo cuando se enfoca algo, algo se vuelve borroso o algo se vuelve nítido. Aplicación de la Gestalt, ¿eh? Entonces, como estamos enfocados en mirar de lejos, esto está borroso, que son lo que tenemos, lo que hacemos, por lo que vivimos. Cuando empezamos a dejar de mirar lo de atrás, esto se vuelve nítido, porque ahora mi ojo se va a ajustar a la distancia y voy a ver con claridad qué es lo que tengo, qué es lo que valoro, por qué lo estoy haciendo. Y eso es un ejercicio que ustedes deberían de hacer de manera personal para ajustar precisamente lo fabuloso que tienen y dejar de mirar lo que aparentemente no tenemos, ¿eh? ¿Por qué digo aparentemente? Mucha gente dice, es que a los 30 años, es que no he tenido suerte del amor y por eso no me he casado ni he tenido hijos. Y yo les diría, no, simplemente no has querido casarte ni tener hijos. No, pero es que no he tenido mala suerte, no. Tener un hijo y casarse no sería algo complicado. Simplemente no era lo que tú querías, ¿no?
Hay gente que tiene un coche desde los 20 años, 18 años, de su propio esfuerzo, estoy hablando, no que sea heredado. De 18, 20 años han tenido su carro. Y hay gente que tiene 40 y no tiene carro, aunque tenga la solvencia para comprarse un carro. Hay gente que dice, no, es que no sé, es que hay muchos modelos, es que a lo mejor no es el que yo quiero, ¿no? Simplemente no has querido comprarte un carro, ¿sí? Cuando tenemos esa claridad sobre los objetivos, vamos por ellos, ¿no? Como una carrera, una profesión, un ejercicio profesional, está bien. Hay gente que se enfoca a tener una casa, un coche, viajes a la playa, está bien. O sea, vamos, no tiene por qué haber un choque en qué debería ser mejor o peor. Simplemente cuando las personas aceptan que lo que tienen es lo que quieren, eso ayuda en demasía para evitar ese conflicto entre lo que estamos esperando ver a lo lejos, ¿vale? Y sí, es importante que empiecen a trabajar su autoestima, enfocarse en todo lo bueno que tienen, en todas las bondades y dejar de lado por un momento aquello de lo que creen que carecen, ¿no? ¿Por qué digo que creemos? Bueno, con toda la explicación que les di, que es, si realmente uno quisiera eso, pues ya lo hubiera hecho, ¿no? Como tener hijos, casarse, no sé, tener una casa, un empleo formal. No, o sea, yo, por ejemplo, he tenido no sé cuántos empleos, ¿no? Desde trabajos en McDonald's, en talleres mecánicos, talleres de serigrafía, o sea, infinidad de trabajos, ¿no? No era mi propósito quedarme ahí. Y ahora lo veo así, pero después de un proceso que me ha llevado mucho tiempo a analizar mi propio esquema longitudinal, mi propio diagrama longitudinal. Sí. Bueno, ¿de aquí alguna otra duda, pregunta? No, profe. Vale, No, profesor, ninguna duda. gracias. Aquí tenemos otro mensajito. No, ninguna. Gracias, Anita. Formación, bueno, ya que empezamos con los supuestos condicionales del por qué de pronto llegamos a estos niveles de autoexigencia, que también es otro punto que ustedes tienen que identificar en sesión con el paciente, los niveles de autoexigencia, porque esto viene de los supuestos condicionales. Hay gente que se exige demasiado, demasiado, pero no por ella misma, sino por toda la cuestión de estas experiencias tempranas y esta formación de creencias. Cuando le pedimos que se relaje un poco, que deje de ser tan duro, tan dura con él mismo, con ella misma, también empieza a haber una claridad sobre este nivel de autoexigencia, ¿no? Y de ahí es donde vamos a dirigirnos a la formación de estrategias de afrontamiento. Porque precisamente una persona que tuvo baja autoestima, que tuvo todo este rechazo, este abandono, ante estos supuestos de que tengo que trabajar es donde empieza a generar estas estrategias, donde cree que de esa manera va a poder alcanzar lo que tanto desea, el reconocimiento. Y es lo que mencionábamos hace un rato con la pregunta de Normita, de tener altas expectativas, trabajar mucho más que los demás, estar atentos a las fallas, ser perfeccionista, ser así muy duro, muy rígido. No puedo fallar. Y la gente lo vería con admiración. Wow, no, porque esos niveles de autoexigencia van a desembocar en una depresión. ¿Sí? Esto puede desembocar en una depresión. ¿Por qué? Pues porque va a haber generadores, va a haber disparadores, va a haber disparadores. Eventos, en este caso les llamamos eventos precipitantes, ¿sí? Que van a llevar a la persona que a lo mejor trabajaba duro, muy fuerte, todos los días, intensamente, y al momento en que deja de ser gerente, por ejemplo, viene el golpe de la depresión. ¿Por qué? Porque cuando buscó trabajo, pues no le ofrecían el sueldo ni el puesto que tenía en el anterior trabajo, y ahí empiezan a actuar las creencias y empieza a bajar
la motivación, el ánimo, ¿sí? O después de haber tenido la pareja perfecta, el matrimonio perfecto, de pronto resulta que no es cierto. La pareja le pide el divorcio y ¡pum! Nos cae como una bomba. ¿Por qué? Porque nuestra autoestima, nuestra valía, nuestra regulación emocional no está sana. Y entonces percibo esa separación como que no valgo. Si me pide el divorcio es porque no valgo. Si me pide la separación es que no valgo yo. No tengo un proceso de adaptación de decir, ok, una relación funciona a veces y a veces no funciona y punto. No, es que yo soy el culpable, no valgo yo. Es que cómo pudo haberse casado conmigo desde un principio, ¿no? Y eso es un golpe mortal para nuestra autoestima. Este punto de evento precipitante también lo vemos muy seguido, que es el problema financiero. Hay personas que mientras mantengan una economía, un nivel económico, felices de la vida, pero en cuanto empieza a disminuir ese poder adquisitivo, empiezan con ansiedad, con tristeza, incluso los puede llevar a depresión. Cuando dejo de tener ese estatus económico precipitante, empiezo a sentir que no valgo lo suficiente. ¿Por qué? Porque no tengo los 1,000 pesos diarios en la bolsa, porque no tengo esos 5,000 pesos diarios en la bolsa. Entonces, la ecuación es sencilla. Tengo dinero, valgo. No tengo dinero, no valgo. Sí. Otro factor precipitante, imagínense que estamos hablando de una sola persona. Vamos a pensar un hombre de 30 y tantos años que fue despedido, que no encuentra trabajo y cuando le encuentra le dan un salario por debajo de lo que ganaba. Esto afecta su relación con su pareja y entonces la pareja le pide el divorcio, no le permite ver a los hijos hasta que le dé la pensión, pero él tiene problemas económicos porque obviamente lo despidieron, llevaba un ritmo de estilo de vida, ya no lo puede mantener, al grado en que tiene que dejar la casa para la esposa y los hijos y se mudan de nuevo con los padres a su cuarto de cuando era adolescente. Depresión segura. Esto lleva a nuestro paciente a una depresión severa. Nosotros ya tenemos claridad sobre el cuadro por medio de este esquema longitudinal y puede deberse desde esas experiencias tempranas de rigidez, de exigencia y de dureza que tuvo la madre y el padre hacia el niño o la niña, al grado en que ahora de adulto, pues ahora ante el menor fracaso, toda la estructura de sus creencias se derrumba y lo lleva a una depresión severa. No tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo dinero y acabé en el mismo lugar de donde partí. Y entonces dicen, la vida no vale nada, no tiene sentido estar aquí, ¿para qué estoy aquí? Si por más que me esfuerzo, nadie me reconoce, nadie me apoya, nadie me ayuda. Y es ahí donde podemos encontrar una depresión tan severa que puede llevar a pensamientos de desvivirse, incluso actuar bajo ese esquema. Por eso es muy importante que ustedes dominen este esquema longitudinal que les permita eh, recabar esta información desde estas experiencias tempranas, esta formación de creencias, los supuestos condicionales que va a estar elaborando nuestro paciente, a esta formación de estrategias. Y digo estrategias porque realmente fue la forma en que creyeron que iban a solventar esas carencias, pero va a llegar un punto en que van a presentarse los eventos precipitantes y finalmente esto lo va a llevar a la activación de sus creencias centrales, ¿sí? A todas esas experiencias tempranas. Soy un perdedor, soy un fracaso y no soy lo suficiente para que me quieran, ¿sí? Ahí se activa todas esas experiencias tempranas, todos esos recuerdos, todo se activa. La persona no ve salida y esto lo lleva a condiciones negativas, ¿sí? Soy un perdedor, un fracaso, un inútil,
no puedo ni mantener a mis hijos, estoy decepcionando a todos y esto va a esto va a seguir empeorando, esto está muy mal, está fatal, es horrible. Ahora nosotros ya tenemos claridad sobre qué le pasó a nuestro paciente y dónde tenemos que empezar a trabajar sobre estas creencias centrales que se están activando ante los elementos precipitantes, estos eventos o situaciones que lo están llevando a cogniciones negativas. Soy un perdedor, un fracaso, un inútil. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe, gracias. Gracias, No, Anita. profe. Gracias, Normita. Sí, Gracias, profe, Jessy. gracias. Gracias, Anita. Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra clase número 2. ¿Vale? Permítame a lo que dejamos nuestra grabación.